que me hablaron de un Oaxaca que desafortunadamente ya no existe. Y entonces yo organizaba a mis hermanos y grabábamos cuentos, ¿no? Que también me llama mucho la atención. Y don Juan me dijo, no vas a hablar en el micrófono porque no sabes, pero cada lugar tiene su propia manera de hacer periodismo. El periodismo cultural en Oaxaca tiene su propia personalidad. Eso me duele, ¿no? Sí. Ver que hoy en día el término de guelaguetza, de calenda, de convite, se use a veces para otras manifestaciones, ¿no? Amigas, amigos, buenas tardes, como siempre. Un día más de esta semana que le agradecemos muchísimo que nos sintonicen, que nos vean, que estén haciendo posible este proyecto y este ejercicio periodístico de rescatar la charla, los diálogos con invitados, invitadas. Bienvenidos, Antonio Sumano, su servidor. Hoy nos acompaña José Luis Pérez Cruz, una figura dentro de la cultura oaxaqueña que ahorita van a conocer muchísimo más sobre él. José Luis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es un gusto que me hayas invitado, que me tomes en cuenta y sobre todo creo que es muy importante el dejar testimonio del trabajo que han realizado hombres y mujeres en el periodismo y que a veces es difícil reconocernos dentro de nosotros como comunicadores, como oaxaqueños, nos cuesta a veces mucho trabajo el vernos, el hablar de nosotros, porque pues eso también nos hace fuertes, y hace fuerte a este periodismo oaxaqueño que te digo ha sido sostenido por muchas personas desde hace ya muchísimos años, ¿no? Muchas décadas y lustros, ¿no? Miren, una bolsa que nos obsequió aquí José Luis, fundador de Santa Cultura. Pero vamos a ver, ¿quién es José Luis? ¿Cómo se define José Luis? José Luis es un oaxaqueño de antes, ¿no? Yo creo que influyó mucho en mí mis abuelas, que me hablaron de un Oaxaca que desafortunadamente ya no existe y que me enseñaron una cultura que hoy se altera. Entonces soy un oaxaqueño que defiende lo que le platicaron y también algunas cosas que me tocaron vivir dentro de una cultura muy particular donde yo crecí, que fue la cultura de comerciantes del mercado. En este caso, mis papás fueron comerciantes del mercado Benito Juárez Maza. Okay. Y pues a través de mi trabajo en el periodismo, en la gestión cultural, pues trato de darle un espacio adecuado a la información cultural que siempre se ha segregado, que siempre se le hace menos y que también requiere de un tratamiento, como todo el periodismo, con verdad, con imparcialidad, con la mayor presencia de objetividad y veraz, ¿no? Yo creo que eso es parte de buscar el equilibrio, ¿no? Sí, eso es parte de lo que yo soy, porque pues parte de la cultura en la que yo crecí, esos fueron los valores que me enseñaron, ¿no? Vallisto. Vallisto. ¿Tus papás también eran del Valle? Bueno, yo nací en la ciudad de Oaxaca, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Mis papás, mi papá, Amancio Pérez Ruiz, originario de Macuiltianguis, en la Sierra Norte. Mi mamá, Luz Estela Cruz Simón, originaria también del centro de la ciudad de Oaxaca, y pues ella tiene sangre de San Bartolo Coyotepec, de ahí era su papá, su mamá. Con un padre como el señor Amancio, dirigente por muchos años también de la Federación de Mercaderes, ¿cómo era la niñez de José Luis? Pues fue una niñez muy buena, porque en el mercado en ese entonces, pues también se vivía de otra manera, con gente solidaria, con gente que estaba empeñada en defender su territorio,
que compartió muchas luchas con el pueblo de Oaxaca, con la sociedad de Oaxaca. Y pues me tocó ahí a los, ¿qué te gusta? 3, 4 años aprender a vender en los tianguis de los sábados afuera del mercado Benito Juárez. Y que me diera mi abuela un canasto de duraznos, me acuerdo que fue lo primero que me dio para vender, y me dijo, cuesta tanto el ranchito, porque era la medida que se utilizaba, y vete a vender, ¿no? Entonces, ahí aprendes como a enfrentarte a la vida y también conoces. Ahora Oaxaca es muy exótico, pero en ese momento las cosas que comíamos, que bebíamos, todo lo sabroso no era nada exótico, era lo natural que comíamos. Hoy día es gourmet, ¿no? Ahora ya es gourmet, pero en ese momento pues era comida para gente del mercado, para gente del pueblo, ¿no? Y no para un sector social privilegiado. Entonces me tocó ver a dos papás, en este caso a mi papá, un hombre muy trabajador que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a hacer sus compras, y que lo veía yo llegar ya muy tarde, ¿no? Muy cansado, a veces me tocaba verlo, a veces no, pero siempre tenía un tiempo para llegar y ir a persinarnos, ¿no? Que eso nunca lo dejó de hacer, darnos la bendición, aunque no conviviéramos tanto por su trabajo. En vacaciones sí nos llevaban al mercado a comprar, al mercado de abastos, o a veces a la Ciudad de México, porque también mucha fruta venía de la Ciudad de México, de la fruta fina, que se le conocía. Y pues nos tocó vivir con dos papás que siempre estuvieron llenos de trabajo, pero que también tuvieron tiempo para inculcarnos ciertos valores y también para vivir una cultura que siempre estaba rodeada del servicio comunitario y también de la fe en Dios, porque ellos eran fervientes católicos del Corazón de Jesús y de la Virgen de Guadalupe. O sea, niñez y adolescencia, ¿todo en el mercado? ¿Toda tu vida en el mercado? Pues prácticamente sí. O sea, la niñez en el mercado Benito Juárez, mi adolescencia, incluso hasta que estudiaba yo la carrera de comunicación, me tocaba ir a vender al mercado de abastos, porque mi abuela tenía un puesto de juguetes. Okay. Y se continuó con ese puesto de juguetes en el mercado de abastos, y me tocaba también ir a atender el puesto. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos? Somos, bueno, en realidad... ¿Tú eres el más chico o el más grande? Yo soy el más chico, y en realidad fuimos 9, pero que vivimos 4. Ok. ¿Qué te inclinó a estudiar comunicación? Yo creo que desde niño siempre me llamó mucho la atención la radio. En mi casa se escuchaba mucho los noticieros, mi mamá no se perdía ningún noticiero, siempre leía el periódico, siempre había un Imparcial y un Noticias en la casa. Entonces ella estaba muy enterada de lo que ocurría. Y entonces yo creo que eso influyó mucho en yo querer en algún momento informar, en contar historias, ¿no? Porque también lo que hacía yo era grabar con las grabadoras de antes. Sí, claro. Que comprabas un cassette virgen, y entonces yo organizaba a mis hermanos y grabábamos cuentos, ¿no? Okay. Que también me llama mucho la atención ir los sábados a la biblioteca infantil que estaba abajo del Teatro Macedonia Alcalá, sí, junto a la hemeroteca Néstor Sánchez, en la parte de Armenta y López. Sí. Entonces ahí nos íbamos los sábados a leer cuentos, y de ahí sacaba yo los cuentos y los grabábamos en esas grabadoras de antes, ¿no? Entonces como que por ahí fue que surgió la inquietud, ¿no? Y precisamente cuando yo estudio comunicación, la primera oportunidad que me dan es con el periodista Juan Aguilar Pérez, creo que se llamaba. Estaba en la XAX, sí, que es Oro. Juanito. Y llegué con él, y de hecho la primera nota que me toca cubrir es los Viernes del Llano, el inicio de los Viernes del Llano, en el primer viernes de Cuaresma. Y don Juan me dijo, no vas a hablar en el micrófono porque no sabes, pero te voy a enseñar. Entonces, las notas que yo le llevaba y que me tocaba escribir en máquina de escribir, sí. Él las leía en el noticiero. El reportero radiofónico. Pero no, nunca me dejó grabar mi nota. Ya hasta que se fue él, entonces ya entramos a grabar notas, pero
en ese tiempo había que ganarse un espacio, el acceso al aire, ¿no? Muy bien. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Hola, mi nombre es Jorge Vera, soy socio fundador y director general de Mezcal Convite. Mezcal Convite es un proyecto que tiene más de 8 años de haber iniciado. Lo que queríamos era posicionar la marca entre los mejores destilados del mundo. En la producción tenemos mucho cuidado en todo lo que realizamos en cada uno de los procesos. Ponemos atención especial en que los insumos que utilizamos sean de la más alta calidad. Los agaves que utilizamos son agaves capones, el agua utilizada es agua de manantial, la fermentación la hacemos sin acelerantes ni ningún tipo de aditivo, todo es natural. Tenemos un proceso completamente artesanal. Nos especializamos en la producción de agaves silvestres y en ensambles. Hemos creado recientemente un proyecto que se llama Casa Convite. Aquí brindamos el conocimiento necesario para introducir a las personas al mundo del mezcal. Tenemos un tasting room, un área específica en donde mostramos la historia de nuestra marca, los procesos de elaboración y la importancia de la certificación del mezcal. También tenemos una tienda en donde hay productos específicos de Mezcal Convite y también contamos con un restaurante, Baltasar, en donde se combinan esas dos ramas tan importantes de la cultura de Oaxaca, lo que es la gastronomía y el mezcal. Oaxaca es la meca del mezcal y en Oaxaca somos el mezcal más vendido. El año pasado vendimos más de 10,000 botellas en la ciudad de Oaxaca y a nivel nacional estamos en los mejores restaurantes y mejores bares del país. Los invitamos a que conozcan más sobre nuestro proyecto de Mezcal Convite y que vengan a Oaxaca a disfrutar de la cultura del mezcal y que prueben y comprueben la calidad excepcional con la que producimos Mezcal Convite. Bien, amigas, amigos, ya estamos de vuelta. Estamos transmitiendo desde Casa Convite, un espacio para la difusión y la promoción de la cultura de lo que es el mezcal. En cada gota de mezcal hay una historia. De eso hablaremos después porque la cultura también es inmensa, ¿no? En todos sus matices y todos sus sectores. Estamos platicando con José Luis Pérez Cruz, fundador de Santa Cultura. Y en este segmento hablaremos exactamente cómo nace Santa Cultura. Santa Cultura nace por esa necesidad de buscar un espacio para que el periodismo cultural, la información cultural, no tenga el límite del tiempo. Yo antes de formar Santa Cultura, trabajé mucho tiempo, 8 años en el periódico El Imparcial, fui editor de Capital y Regiones y de Cultura, y trabajé para el Festival Instrumenta con el maestro Ignacio Toscano en el manejo de la información. Entonces yo me daba cuenta cuando buscaba yo espacios para los músicos de Instrumenta, para Nacho, que los segmentos que nos otorgaban en radio, en televisión, en prensa, pues eran muy breves, ¿no? Entonces yo quería, o mi sueño era tener un espacio donde yo pudiera extenderme a platicar con los artesanos, con organizadores de fiestas patronales, con artistas, bailarines, coreógrafos, gente del ambiente artístico y no tener el límite del tiempo. Okay. Entonces, eso es lo que tiene como objetivo principal Santa Cultura, el darle un espacio digno a la información cultural. Entonces, eso hizo que Santa Cultura se hiciera y surge precisamente, previo tuve un programa de radio, porque estuve trabajando al salir del Imparcial, trabajé con el contador Sergio Cervantes, que es un gestor cultural muy importante, y con él en la Casa de la Cultura hicimos un programa de radio que se llamaba Los 7 Príncipes de la Cultura. Entonces, cuando sale el contador Sergio de la Casa de la Cultura, desaparece el programa, pero me invitan a continuar usando ese espacio para que no se pierda, ¿no?, de ese programa. Y así es como surge Santa Cultura como un programa de media hora en radio. Ok. Y de ahí lo traspolas. Y de ahí ha ido caminando.
de radio en AM a FM, y luego nos fuimos al Sindicato de Radio y Televisión, y luego de ahí ya lo empezamos a hacer desde mi casa, en radio por internet, en una plataforma digital, y después ya hemos estado haciéndolo con transmisiones vía Facebook, que posteriormente subimos a Spotify y también a YouTube. Okay. Entonces hemos buscado, o yo he buscado, porque pues digo, indiscutiblemente, pues soy el director, soy el conductor, soy el gestor de Santa Cultura, y pues la cuestión es que son, como todos los proyectos y festivales importantes de la cultura en Oaxaca, permanecen por la insistencia de sus hacedores. Entonces, a veces también es una cuestión de orgullo, es una cuestión de pasión, es una cuestión de fe, de creer, ¿no? Pero ese orgullo y esa fe ya lleva 13 años, ¿no? Lleva 13 años. Fácil. Sí, ha sido muy rápido, yo creo, ¿no? Y mucha gente ha participado, porque afortunadamente en este camino de tantos años en los medios de comunicación, pues vas generando amigos. En la vida vas generando amigos. Entonces, esos amigos creen en lo que tú haces. O sea, hay mucha gente que colabora conmigo haciendo tequio, haciendo guelaguetza, y que nos retribuimos con lo que sabemos, ¿no? Y desde fotografía, diseño y muchas cosas. Y así hemos solventado Santa Cultura. A veces hay apoyos por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno municipal, por parte de algún artista, y con eso vamos sumando y vamos caminando. O sea, lo haces sustentable, no financiable, ¿o sí? No es un negocio. Ok. No es un negocio. Sí, porque eso debe quedar muy claro acá a la gente. No es un negocio, pero proporciona la satisfacción de poder hacer un producto que tiene, más que una calidad, yo creo que tiene una credibilidad. Okay. Y creo que eso es lo que buscan la comunidad también artística, ¿no? Bueno, en estos tiempos de tecnológicos que nos abruma, la infodemia es un enemigo total, ¿no? Entonces, tener credibilidad no es un plus, ya es un sello. Claro, y también tiene que ver mucho porque la ética de un ser humano se nutre en su casa, Sí. ¿no? Yo digo, por mucho que uno lleve en la preparatoria o en la universidad de ética, no la podemos aprender si no la practicamos desde niños, como todos los conocimientos si no tienes valores, ¿no? que adquieres en la infancia. Entonces, y más también cuando te formas con maestros que afortunadamente he tenido, más allá de los que me enseñaron periodismo en la universidad, que no eran pues no tenían tanta relación con el área laboral, sí. Pero lo que vas aprendiendo a lo largo de los años con esos maestros que te tocan en los medios de comunicación, que te toca trabajar con ellos, pues afortunadamente me ha tocado muy buenos maestros a lo largo de los años. Digo, no, yo nunca he dudado de los académicos, pero a veces es un académico que se la pasa toda la vida en las aulas, o sea, a veces desconoce la realidad del Así periodismo, es. ¿no? Y aún así, ¿no? Porque pueden venir egresados de la Ciudad de México, de Puebla, de España, de Monterrey, pero cada lugar tiene su propia manera de hacer periodismo. El periodismo cultural en Oaxaca tiene su propia personalidad. No es el mismo que sucede en la Ciudad de México. Vivimos totalmente polos opuestos, aunque paradójicamente Oaxaca es un lugar que genera, gesta y tiene muchas identidades, porque tiene una infinidad de culturas impresionantes, pero lo paradójico es que no hay medios de comunicación que tengan muchos años enfocados a la cultura. ¿A qué le atribuyes que no les importa la cultura? Lo que pasa es que la cultura se ve más como un producto turístico. Ese es el problema, el enfoque que le dan hoy en día a la cultura. Un enfoque de información de sociales, pero vodevil cultural, pero no se le da ese respeto, ¿no? De profundizar, de ser un poquito más didácticos incluso al momento de dar la información, porque yo de niño en algún momento que quise acercarme a un suplemento cultural, lo recuerdo muy bien,
pues no le entendí. Ok. Entonces, pues aunque tuve la inquietud de hacerlo, no entendí lo que estaba yo leyendo. Entonces, cuando también se eleva mucho O sea, la cultura no debe ser intelectual, ¿o sí? A lo mejor sí, porque hay un área que la consume, pero también no tenemos que olvidar al ciudadano común y corriente, al niño del mercado, Claro. que, que tiene otra formación, que tiene a su alcance otras cosas que van formando su mentalidad. Entonces tenemos que ser más fáciles de leer, más fáciles de oír, más fáciles de ver, para que el público acceda a la cultura. Porque si no, la cultura se queda en una burbuja gigante, enorme, inalcanzable, y únicamente, como pasaba tal vez en los 60, 70, 80, pues quienes accedían a actividades culturales era un sector privilegiadamente económico, ¿no? ¿La cultura es elitista? En ocasiones sí, ¿no? En ¿Cómo ocasiones sí, cuáles? sí, sí lo es, ¿no? En cuestiones de quienes compran a veces obra, Los que tienen dinero, ¿no? los que tienen dinero para invertir, porque también es una inversión, ¿no? Sí. Entonces, se generan eventos para esos sectores, ¿no? Donde no caben el común de la población, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que el común de la población acceda a la cultura? ¿Con qué tipo de lenguaje? ¿Cómo se lo vamos a comunicar? ¿O qué tipo de cultura? Y ha sido algo que yo también he preguntado a muchos artistas en las entrevistas. Tú vienes a anunciar una exposición, ¿quién te interesa que vaya a la exposición? Para que qué público se caminando, ¿no? Ajá, ¿no? Claro. Entonces, y eso también creo que mercadológicamente también se debe tener muy claro. Y no es que sea malo, pero sí tenemos que puntualizar hacia qué sector nos interesa que una actividad cultural vaya dirigida, Oh, ¿no? perfecto. Vamos a un breve corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, estamos platicando con José Luis Pérez Cruz, fundador de Santa Cultura, una plataforma ya, un sitio en este mundo tecnológico que es referente, porque toca muchas áreas sensibles. Y hablando de sensibilidad, ¿qué le duele a José Luis? ¿Qué le duele a Santa Cultura? Bueno, a José Luis le duele que sigan no existiendo los medios adecuados para hablar de cultura con el respeto que ameritan las culturas de Oaxaca. Oaxaca es un estado muy grande, maravilloso, pero a veces la gente que viene de fuera nos los hace entender como oaxaqueños, como oaxaqueñas, de lo rico que es este estado. Y entonces únicamente nos volvemos observadores de cómo otros se aprovechan de esa riqueza, ¿no? De esa riqueza musical, de esa riqueza textil, de esa riqueza de nuestra cocina tradicional, de la riqueza de nuestras tradiciones. Y a veces se le falta el respeto a esa cosmovisión que nos heredaron nuestra gente que vivió hace muchos años, ¿no? O incluso nuestros abuelos con este Oaxaca que hoy disfrutamos y que a nuestros abuelos le costó reconstruir después de un terremoto de 1931, de 1928, cuando mucha gente agarró y vendió sus tierras o vendió sus casas destruidas y se fue a vivir a Puebla o a la Ciudad de México o a Guadalajara, ¿no? Entonces, eso me duele, ¿no? Sí. Ver que hoy en día el término de guelaguetza, de calenda, de convite, se use a veces para otras manifestaciones, ¿no? Que son ajenas a nuestra cultura. Entonces, el reconocer esas herencias que también nos pertenecen a todos, porque
los legados intangibles que tiene Oaxaca no deberían de tener nombre y apellido. Son del común, son del pueblo, son de las comunidades, son de las colonias, de los vecindarios. Entonces, entender eso y respetar cada una de nuestras tradiciones, creo que eso sería lo que me duele a mí y por consiguiente también le duele a Santa Cultura. ¿Es necesario que vengan van dos preguntas. ¿Es necesario que vengan personas de fuera a abrirnos los ojos? Es que eso lo están despreciando, una. Y dos, ¿qué necesitamos para exactamente abrir los ojos sino que nadie te lo diga? Para no ser simples observadores o testigos pasivos. Digo, dentro de estas ventajas y desventajas que tiene que Oaxaca esté de moda, una de las ventajas ha sido que creo que muchos oaxaqueños hemos abierto esas posibilidades y esa apreciación que sí ha surgido a lo largo de los años porque muchos antropólogos, investigadores que han llegado a estudiar nuestros sitios arqueológicos, también a lo largo del tiempo, desde hace muchísimas décadas, nos han ido dando luz de la enorme, fascinante y rica cultura, ¿no? De estos sitios arqueológicos. O, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con la maestra Cecilia Winter, que es estadounidense, pero que desde hace 25 años ha hecho un trabajo impresionante con los órganos históricos que eran totalmente desconocidos antes de que ella se encargara de identificarlos, de avisar en las comunidades, miren, ese mueble fue un órgano, no lo tiren, no lo quemen porque es vestigio de que si su comunidad tiene un órgano es porque tuvo una bonanza económica que se refleja en la plaza, se refleja en su palacio municipal y se refleja en la iglesia y en lo que la iglesia tiene. Ocotlán, Santo Domingo, ¿qué más tiene? En la Cochaguaya, ¿no? Pues hasta donde yo sé y según esas investigaciones que ha tenido la maestra, pues hay alrededor de más de 70 órganos en el estado de Oaxaca históricos, claro, ¿no? Y que no todos funcionan porque algunos se han quedado en el olvido y que la peor manera de matar un órgano es dejándolo de tocar. Bueno, ni sabemos que existen para empezar a veces, entonces, ¿no? Afortunadamente, pues en la ciudad de Oaxaca, estos órganos que son vivos, es decir, que funcionan y se tocan, es en el templo de San Matías Jalatlaco, en la Catedral de Oaxaca, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad, en el Valle de Tlacolula, encontramos en el Templo de Santa María de la Asunción Tlacolula, en el Templo de San Jerónimo Tlacochaguaya, en la parte de la Mixteca, funcionando pues el de este hermoso templo de Santo Domingo Yanguitlán, y también en la iglesia de la Asunción en Tlaxiaco, que funciona. La ruta dominica. Pero, o sea, que están funcionando, que están en pie y que se les procura, ¿no? Ya hoy, afortunadamente, ya la maestra a través de su instituto ha generado, pues, no un ejército, pero sí un grupo de organistas oaxaqueños que están tocando los órganos, ¿no? Y ahora se han sumado otros organistas y entonces hay gente que nos da luz, ¿no? Porque nosotros no teníamos ese conocimiento y así pasa en todas las áreas artísticas y culturales de Oaxaca. No todos los extranjeros que vienen pues son personas que nos afecten, también hay extranjeros que nos han ayudado y que ayudan a Oaxaca, ¿no? A través de la educación, de la conservación, de este reconocimiento a estos antiguos legados que todavía poseemos. Bueno, incluso a veces muestran más amor por Oaxaca que uno mismo. Claro, y más respeto. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, las calendas? Hoy día parecieran carnavales étnicos nada más, ¿no? Porque en bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, y bueno, nada más falta que por el cumpleaños del perro también hagamos la calenda, ¿no? Digo, se va demeritando de una u otra manera. Sí, digo, desafortunadamente en algún momento a alguien se le ocurrió la idea de hacer llamar un desfile con novios y elementos de una calenda, cuando la calenda no es eso. Entonces, yo creo que en Oaxaca somos muy creativos y podríamos producir algún tipo de espectáculo para satisfacer esos mercados.
de las bodas, 15 años, congresos, graduaciones, ¿no? Pero no llamarlos calenda, porque entonces estamos ensuciando esa parte de nuestra cultura. Claro. Y lo que nos hace falta un poquito a los oaxaqueños es respetar nuestra cultura, porque tenemos una serie de manifestaciones culturales que ya quisieran otros estados, que ya quisieran otros países, y que nosotros las tenemos y las estamos enlodando, las estamos pudriendo. Prostituyendo. Y prostituyendo, por supuesto, ¿no? Pero pudiéramos hacer algún tipo de producto turístico que no se llamara así y respetar, ¿no? Porque si yo me llamo José Luis, no voy a ser José Luis si alguien en la calle me dice Marcelo. Sí, yo no sí. soy Marcelo, yo soy José Luis. Entonces no podemos nombrar algo que no es. Claro. Y porque las nuevas generaciones de oaxaqueños se están culturizando con esos elementos turísticos. Están entendiendo mal sus legados tradicionales, costumbristas, ¿no? Lo que había sido los lunes del cerro, Sí. y que hoy conocemos como Guelaguetza. Bueno, ese es el producto. El sentido que tenía en los lunes del cerro en el siglo XX, en el siglo XIX, a lo que hemos llevado ese lunes del cerro al llamarlo comercialmente Guelaguetza, y donde también no estamos siendo conscientes, y se puede hacer también, o sea, hacer un producto como el que hace la maestra Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes, y que sabes que tiene elementos de la tradición de México, pero que ella los estilizó, tanto Sí. los vestuarios, y que es un buen espectáculo Sí, turístico, sí, ¿va? sí. Se llena el Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué no hacer lo mismo con este espectáculo de Guelaguetza? Hacerlo con luces y todo eso, pero decir que es un espectáculo. Y aparte hacer un festival de danzas tradicionales. Sí. Y sería fantástico, Sí. sería maravilloso, para no pervertir. Porque cuando tú vas a una fiesta, a una población, tú no ves que la gente baile con una coreografía, tú no ves que la gente se vista igual. Entonces, desde ahí estamos mintiéndole al turismo, presentando algo que no es. O muchas poblaciones que no tenían un baile, con tal de tener esa visibilidad en un escenario, Ahora todos tienen, ¿no? lo están inventando. Y eso le está dando el traste a las poblaciones, porque el hecho de que no tengas un baile, una indumentaria, pero tienes otras cosas. Tienes una Tienes identidad. tu tradición oral, tienes tu ecosistema que también natural, que también Vestuario. tiene su riqueza. Tienes tu comida, o sea, no todo tiene que ser Bailable. bailable y no todo tiene que guardar un esquema de espectáculo. Sí. Porque más que espectáculo, primero que nada somos un pueblo con una identidad. Y esa parte nos hace falta respetarnos como oaxaqueños, respetar nuestra identidad, no olvidar quiénes somos. Pero al parecer estamos perdiendo memoria histórica. La estamos perdiendo. Y el problema a veces es, lamentablemente, la ambición del hombre, ¿no? Hoy en día, pues, estamos afectando muchas cosas con tal de hacer a Oaxaca más rentable, ¿no? Entonces, ¿Gentrificación? creo que tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es bonito que venga la gente, siempre ha venido a Oaxaca, el turismo siempre ha existido para Oaxaca, pero creo que tiene que haber calidad de servicios para los que vienen, pero es muy importante que haya calidad de servicios Para los propios. para los que vivimos aquí. En algún momento, un director de la Casa de la Ciudad dijo que si la ciudad de Oaxaca fuera funcional para quienes vivimos los 365 días del año, sería maravillosa para quienes vienen a visitarla. Sin embargo, hoy día todo el centro histórico es comercio, ya no es habitación. Pues a veces lo lamentable es que el comercio local ha ido desapareciendo. Y si tú buscas una zapatería en el centro de oaxaqueños, yo creo que ya no la encuentras. Pocas farmacias, muy poquitas papelerías,
tiendas de tela. O sea, había familias que se dedicaban a ciertas actividades, ¿no? Y ahora todo eso ha desaparecido. Nos hemos vuelto más cadenas comerciales. Más cadeneros, ¿no? Sí, incluso las tiendas de la esquina, ¿no? Tan bonitas, Sí. que los tendajones que había y que... Tendajón, miscelánea y tienda, ¿no? Hoy día. y que ya desaparecieron y ya son parte de una línea de tiendas, ¿no? Que con mucha facilidad se ponen. Y creo que eso nos hace falta, ¿no? Recuperar nuestra ciudad, recuperarnos como cultura y recuperarnos como comunidad, porque yo creo que muchas de las tradiciones en Oaxaca tienen que ver con esta convivencia y este reconocimiento de la comunidad, ¿no? El tequio, la misma guelaguetza, ¿no? El trueque, ¿no? Sí, Antes hasta el trueque. el trueque en el mercado. Digo, me tocó ver a mi abuela que intercambiaba fruta por azucenas en julio, cuando bajaban las señoras a vender azucenas, o por chapulines, o por tlayudas. Entonces, se ha ido perdiendo estas dinámicas que teníamos, donde a veces ni la moneda era necesaria. Claro. Y que Producto había, por producto. y que había la conciencia, ¿no? Entonces, esas cosas tan bonitas haría falta recuperarlas, ¿no? Más en estos tiempos que el dinero ya no luce. Ya no luce. A final de cuentas debe ser una política pública. Sí, por supuesto. Y yo creo que hoy en día pues sí han cambiado las dinámicas de las familias, ¿no? Ya los chamacos ya no se pueden, ya no les tocó lo que a mí me tocó, ¿no? De comer lo que comí, Sí. de oír las leyendas que me tocó escuchar, de los valores que se transmitieron, o simplemente de salir a la calle a jugar o de ir por el mandado, de ir por las tortillas al mercado. Entonces ya no es posible, pero bueno, siempre se pueden buscar las maneras de simplemente convivir más con los hijos. Muy bien. Un breve corte y regresamos para finalizar esta interesante charla. Disculpen ustedes, son los nervios de estar con tanto público. En lo profundo de las montañas zapotecas se encuentra San Baltasar Guelavila, Oaxaca, un lugar mágico rodeado de cascadas y manantiales. Tierra milenaria donde crece una extensa variedad de agaves silvestres. Manos expertas protegen este terreno sagrado. Manos que cosechan y siembran el agave con el que se produce un mezcal artesanal hecho cuidadosamente. Los mezcales de la familia Convite reflejan experiencia y conocimientos ancestrales en la dedicada tarea de destilar agaves. Cada botella es un ejemplo de pasión y destreza. Cada una es la muestra de una antigua tradición y de la tierra que vio crecer la planta. Mezcal Convite es compartir, festejar, tradición y sabor. Ok, estamos de regreso. Estamos con José Luis Pérez Cruz en Charlas Sin Filtro. Transmitimos desde Casa Convite, un espacio que promociona y difunde lo que es la cultura del mezcal. Y querido José Luis, pues estamos en la recta final. Digo, de esta primera de muchas charlas que seguramente vendrán, porque habrá muchos motivos y muchas excusas para hacer esas charlas. Es necesario que los gobiernos estatal, municipal, incluso el federal, hagan políticas públicas para lo que es una cultura e identidad en México, en Oaxaca. Sí, yo creo que siempre van a ser urgentes y sobre todo el reconocer las necesidades de cada población, de cada sector, de cada colonia, de cómo la cultura pues también o las actividades artísticas pueden subsanar y ayudar sobre todo a la niñez y a la juventud de hoy, que le toca una parte muy difícil porque se enfrentan a la tecnología, al tiempo que pasan en un celular, Okay. a que los papás trabajan y no pueden estar tanto tiempo con ellos, y que es necesario que conozcan las actividades culturales para poner su mente más lejos que la gente que hoy en día les ofrece un caramelo
para que conozcan otro tipo de diversiones como puede ser la droga, y que la cultura siempre ha sido un bastión importante para alejar a los jóvenes y para encauzarlos y conocer otros mundos, que la cultura, ya sea desde el baile, el canto, la música, las artes plásticas o las mismas actividades que muchos podrían aprender a través de diferentes oficios que son importantes y que... Bueno, acabas de tocar lo de los oficios. ¿Por qué se pierden los oficios? Porque, Esa es cultura también. porque yo creo que en algún momento las familias pensaron que una profesión podría darte una solvencia, un estatus y una solvencia económica más interesante, y tal vez lo fue en algún momento, pero también la saturación de profesionistas ha hecho que muchos hayan retomado antiguos oficios, ¿no? Pero sí creo que se les vio menos y por eso desaparecieron, ¿no? Sí, porque hoy día no conoces a un sastre, un talabartero, un guarachero, ¿no? Joyero, Joyeros, o sea, un ya relojero. todo viene por maquila, ¿verdad? Entonces, antes pues todo se podía reparar. Te Sí. mandaba la mamá y te llevas al señor, le llevas la plancha, ¿no? Para que le cambie el cable, porque ya se carcomió. Entonces, había una economía que también te permitía que en lo que invertías, lo que fuera, todo tenía compostura. Ahora lo tiramos, entonces generamos también más basura y se van perdiendo esos oficios. ¿Cuál es tu opinión de la gentrificación? Pienso que es necesario que las autoridades estatales y municipales, en el caso de Oaxaca, tomen cartas en el asunto, pero también es una responsabilidad de nosotros como sociedad civil el hecho de exigir estas normas, ¿no? Yo creo que si tú usas una casa del centro como casa habitación, no es justo que te aumenten el predial de una manera desconsiderada como han subido en los últimos 2 años, porque tú vives en esa casa. Y el hecho de que una ciudad haya sido declarada en 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se supone que ese nombramiento se le da no únicamente porque la casa sea antigua, ¿no? Porque tenga muchos siglos de existencia, sino también porque habita una familia que tiene sus usos, sus costumbres, que le da una identidad. Sí. No es nada más por los inmuebles, porque sería un nombramiento... No es por las fachadas, ¿no? Sería un nombramiento muy vacío, muy frío. Eso contempla también quienes le habitan. Es un centro histórico sin habitantes originales, sin sus costumbres, muchas de ellas que derivan de los actos de la evangelización de la Iglesia Católica, la calenda, el convite, las procesiones, todas las fiestas, la fiesta del Carmen que generó estos lunes del cerro, todo viene de la fe, sí, ¿no? Entonces, todas esas actividades que también a través de la iglesia en algún momento unían o hacían cohesión de los barrios, de las colonias, pues van generando una cultura. Entonces, sí se necesita que no perdamos eso, que no se convierta en un centro histórico frío, ¿no? Sino que tenga esa calidez de los vecinos, que desafortunadamente por los costos, te digo, de estos prediales, ya vivir en el centro de la ciudad es un lujo realmente. Y no tendría que serlo porque tenemos derecho a vivir en el centro histórico como oaxaqueños. No se trata de que lo pueda pagar el mejor postor, eso es injusto y viola nuestros derechos humanos, porque tenemos derecho a habitar, tenemos derecho, como lo existió por mucho tiempo, a las vecindades, sí, que tenían accesorias muy económicas y que permitían que la gente que trabajaba en el centro pudiera vivir en el centro y que no gastara en un transporte. Entonces, tenemos derecho a vivir en este centro, entonces ahí sí nos hace falta a nosotros como habitantes exigir que se pongan leyes, que no es lo mismo un inmueble que se ocupa para un Airbnb o se ocupa para un hotel, pague lo mismo que un inmueble que se ocupa para casa habitación. Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, los habitantes le damos vida a y se la hemos dado desde hace cientos de años, entonces tenemos que seguir teniendo este derecho a vivir en el centro. Sí, de venir al centro y consumir en el centro también.
tenemos derecho a eso porque nos los heredaron nuestros abuelos. Pero hay negocios que ya parecieran prohibitivos para los oaxaqueños. Sí, O sea, desafortunadamente. nos discriminamos entre oaxaqueños. También esa es otra cuestión, ¿no? Ujú. Pero también deriva en esa falta de valores, en cómo nos vamos educando, reeducando, ¿no? ¿Y qué opinas sobre las famosas estrellas Michelin que se le han otorgado a restaurantes? Fíjate que cualquier nombramiento, desafortunadamente, yo creo que, te digo, somos tan privilegiados de tener un territorio como Oaxaca, que tiene esta diversidad cultural, textil, de la cocina, ecosistemas, fauna. Somos tan afortunados que no deberíamos de tener, porque alguien nos va a validar si somos buenos o si lo que comemos es bueno o si que lo que otorgamos es bueno. Yo creo que estos nombramientos, incluso el mismo de Patrimonio Mundial, el de Pueblo Mágico, Barrio Sí, sí, Mágico, no tendrían que existir, porque estos nombramientos en lugar de ayudarnos nos perjudican. ¿Por qué? Porque ocasionan que estos lugares tengan plusvalía y desplacen a la población para que lleguen otros habitantes a aprovecharse no solamente de los recursos, no solamente de la arquitectura, de la historia. Porque cuando te compran una casa en el centro, te pagan el inmueble, No te pagan la historia. pero no te pagan la historia, una historia que a ellos no les costó. Sí. Fue una historia que se la fletaron mucha gente con mucho sacrificio para construir y mantener esa casa. Por supuesto. Y que ahora los actuales, pues no podemos tener derecho a eso. Bueno, ¿y bajo qué criterios te valida un extranjero? Eso no tendría que ser. O sea, yo vengo a validar este mezcal. O sea, el mezcal siempre ha sido sabroso, ¿no? Sí. Y es necesario para asignar todos nuestros compadrazgos, para celebrar una fiesta o para despedir a un difunto. Siempre ha sido fundamental. Parte de nuestra esencia. Siempre lo hemos tenido a nuestro lado. ¿Por qué tiene que venir alguien a decirnos si es bueno, que es bueno o es malo? O que si lo tenemos que tomar de una manera u otra. No sé, yo creo que a veces también tenemos que estar conscientes de que no tenemos que olvidarnos de lo que fuimos. Pues tenemos que rescatarlo, mi querido José Luis, estamos ya finalizando. ¿Me permites hacerte un foda? ¿Perdón? ¿Me permites hacerte un foda? Sí. Fortaleza. Fortaleza, inteligencia. Oportunidad. Todos los días. Debilidad. El miedo. Amenaza. Perder nuestra cultura. José Luis, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero que sea esta la primera de otras ocasiones. Y también cualquier día de estos vamos a visitarte ahí a Santa Cultura. Claro que sí. Un espacio que no debe perderse. Claro que sí, los invitamos a que nos busquen en todas las redes sociales. Estamos como Santa Cultura y actualmente tenemos un espacio donde obtenemos recursos para nuestra plataforma, que es el Tianguis de Santa Cultura. Estamos en el Mercado Benito Juárez Maza, en el pasillo Valles Centrales, esquina con Cañada. Ahí nos encuentran y ahí nos pueden apoyar. Y ahí tenemos el puesto, que pues también es parte de esta herencia cultural de gente que le ha costado mucho construir los mercados y que los mercados ameritan respeto. Desafortunadamente hoy en día se ha autorizado un reglamento nuevo para los mercados públicos y se olvida que los mercados se deben de regir y se deben respetar por sus usos y costumbres. Por supuesto. Y que de los mercados han salido líderes tan importantes como doña Casilda Flores, que participó con toda la sociedad, con Beba, tu papá incluso. Mi papá, y que les tocó, bueno, en el caso de doña Casilda, quitar a gobernadores, ¿no? Por estos abusos a veces que se hacen del poder cuando se malentiende el poder, que deben de ser los gobernantes aliados del pueblo y no enemigos del pueblo. Pues la señora Genoveva de Mercado salió hasta el Senado, ¿no? Así es. Primera mujer oaxaqueña en el Senado. Algo así, si es que no me falla la sí, memoria. Y cada líder que ha salido al mercado pues ha tenido una personalidad propia y una responsabilidad, ¿no? Yo creo que cada quien tiene sus propios caminos
pero del mercado pues ha salido gente con muchas agallas, con mucho liderazgo y que hoy en día no se nos deben de olvidar que los mercados son cuna de la identidad y un reflejo de lo que hay en la tierra que los rodea y que tenemos que cuidarlos. Corazón y espíritu de Oaxaca. Así es. Muy bien, nos vemos hasta la próxima en Charlas Sin Filtro. Antonio Sumano, servidor, nos vemos.